Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarme en este video, gracias enormes a toda la gente que se ha suscrito y gracias por dejarme sus comentarios. Y pues bueno chicos, en esta ocasión este es un video que realicé a petición de Elida Betsabeth Aguilar, de Jazmín Méndez y de Juan Pablo Vargas, a quienes espero que les guste el video y también les agradezco su paciencia. Y pues bueno chicos, el día de hoy les voy a hablar sobre la última gran princesa de su tiempo. Su vida estuvo llena de tragedias. El inicio de una nueva era acabó con su mundo conocido. Tecuichpo Ixtlaxolit, mejor conocida como Isabel de Moctezuma, nació alrededor del año 1500 en la entonces ciudad mexica de Tenochtitlán, siendo nada menos que la hija del emperador Moctezuma II y su esposa Tecalco. Isabel fue una de las muchas hijas que había tenido el emperador, todos príncipes y princesas de nacimiento. Al momento de su nacimiento recibió el nombre de Tecuichpo, que significaba pequeña flor de algodón. Su infancia fue desconocida, pero usualmente las princesas mexicas eran encargadas a una nodriza o a sus hermanas mayores, quienes la criaban dentro de la élite de la época. Al ser ella una princesa, creció en medio de sirvientes en algún palacio real. A muy corta edad y antes de la conquista española, Isabel fue comprometida por razones políticas con Atilcatzin, quien era un hijo de gobernante, pero además era su primo por parte de madre. Este tipo de matrimonios eran comunes entre la realeza. La boda se celebró en una fecha desconocida, pero se estima que ella tendría aproximadamente 15 años. Este primer matrimonio fue breve, pues a los pocos meses moría su marido. No hubo descendencia de esta unión, y después de ello la vida que Isabel hasta entonces conocía cambiaría para siempre, y pronto vería su mundo venirse abajo, cuando en la primavera del año 1519 se reportó que extraños habían llegado a la costa del actual México. A las pocas semanas se iniciaron las investigaciones ordenadas por Moctezuma, quien inmediatamente inició un contacto con los españoles. Ellos, mientras tanto, habían reunido enemigos de los mexicas y lograron vencer al ejército. Tras la muerte de Moctezuma II en la llamada Noche Triste, donde los españoles tuvieron que huir de Tenochtitlán, Cuitláhuac, uno de los tíos paternos de Isabel, había sido uno de los principales estrategas y fue elegido sucesor de Moctezuma por la sociedad y el pueblo, a pesar de que Moctezuma tenía un hijo y heredero. Pero para poder legitimar su ascenso, antes debió casarse con una princesa de sangre. Para entonces las hermanas mayores de Isabel habían muerto, siendo ella la mejor opción. Esta unión fue una mera estrategia política, y según algunas crónicas, la unión fue tan breve que ni siquiera se consumó, y 80 días después el nuevo emperador falleció víctima de viruela, que había sido traída por los españoles a la tierra de los mexicas. Isabel había quedado viuda por segunda vez, entonces los tiempos eran caóticos. Entre las batallas que se libraban y las conspiraciones, subió al trono Cuauhtémoc, primo de Isabel. Nuevamente, siguiendo la tradición, debió casarse para poder legitimar su ascenso. Esta vez tenía que ser con Isabel. Él se había deshecho del hermano de ella, el legítimo heredero, o al menos de acuerdo a la leyenda de la época. Sea como fuese, Isabel estaba nuevamente casada con el emperador. Durante su matrimonio recibió el máximo poder dentro de la corte para una mujer, pero eran tiempos complicados, y ella junto a su marido se preparaban para lo peor, moviéndose constantemente. Su principal tarea entonces era dar un heredero a la causa, lo que no pasó. Mientras tanto, Cuauhtémoc se dio a la tarea de reorganizar al ejército mexica, reconstruir la ciudad y fortificarla para la guerra contra los españoles, pues suponía que estos regresarían a pelear contra ellos, y así sucedió. El 13 de agosto del año 1521, Cuauhtémoc fue vencido por los conquistadores, justo cuando intentaba huir junto a su esposa. Fueron ambos capturados en las aguas del lago de Texcoco.
Tras la toma del imperio por los españoles, asentaron la colonia. El matrimonio fue separado. Isabel, por su parte, fue convertida al catolicismo. Sin embargo, se le respetó su rango como esposa del emperador. En el cautiverio, las mujeres indígenas eran maltratadas y abusadas, y muy probablemente Isabel habría corrido con la misma suerte. En el año de 1524, Cuauhtémoc es acusado de liderar una conspiración y fue asesinado a manos de los españoles. Así que antes de cumplir los 20 años, Isabel quedaba viuda por tercera vez. A partir de entonces, ella fue entregada a Hernán Cortés, quien según sus contemporáneos había prometido a Moctezuma cuidar de sus descendientes. Para asegurarle una buena posición y al mismo tiempo librándose de ella, decidió comprometerla con un español, que era de buena fortuna. Para los indígenas, estos matrimonios les brindaban estatus y protección, aunque no de sus maridos. En el año de 1526, Cortés acuerda que su esposo será don Alonso de Grado. Él era un hombre frívolo, que vio el matrimonio con Isabel como un buen arreglo, pues Hernán Cortés le entregaba junto a la novia una cuantiosa dote. El matrimonio fue desastroso y los cronistas describen que Isabel era una mujer hermosa, que sin embargo llevaba una gran pena, viéndose maltratada por su marido. Para su fortuna el matrimonio duraría muy poco, y en el año 1527 murió don Alonso, quedando viuda por cuarta vez. A pesar de los malos recuerdos de esta unión, Isabel se quedaba con una buena posición en la sociedad de la época, pues como viuda de un español, ahora tenía ciertos derechos, pero no tenía fortuna, y siendo viuda, tuvo que volver a casa de Hernán Cortés, que recientemente había enviudado al igual que ella. Para entonces, Isabel ya era una joven que seguía conservando su belleza indígena. Esa era para muchos la debilidad de Cortés. Se desconoce la naturaleza de su relación, pero luego de pasar un tiempo en la misma casa, Isabel quedó embarazada. Sea cual fuese la naturaleza de esta relación, ella continuó siendo viuda, y al dar a luz era algo muy mal visto en la época, así que pronto se le arregló un nuevo matrimonio. Esta vez el elegido fue don Pedro Gallego de Andrade, mozo de espuelas de Cortés. Tras casarse, nació la primera hija de Isabel, quien la rechazó inmediatamente, negándose a cuidar de ella y a tenerla cerca, pero además de rechazarla, la desconoció y ordenó que la abandonaran lejos de ella. Sin embargo, Hernán Cortés, su padre, la envió con un familiar lejano que se encargaría de darle una buena vida. Ella sería llamada doña Leonor Cortés de Moctezuma. Cortés la reconoció legalmente como su hija, aunque se dice que lo hizo para que ella representara que su sangre se había mezclado con la de la realeza mexica. Sea como fuese, la niña tuvo un matrimonio conveniente y una vida privilegiada. El quinto matrimonio de Isabel fue más tranquilo y fue benéfico para ella. El matrimonio, a pesar de la diferencia de edades, se llevaba bien, y en el año de 1529 nacería el fruto de esta unión, Juan de Andrade Moctezuma. Desde entonces, la vida de Isabel se volvió tranquila, dedicándose a su hogar y a cuestiones religiosas. Su nuevo marido era un hombre caballeroso, que trataba con decencia a su familia. Se dice que Isabel comenzó para entonces a ayudar a los indígenas pobres a quienes enseñaba el catolicismo, pero su estable vida como ama de casa llegaría a su final con la muerte repentina de Pedro Gallego en el año de 1531. Su hijo tendría más de 2 años y la situación de Isabel sería bastante dura, pues era nuevamente viuda, pero además tenía un niño. Isabel no estaba heredando ninguna fortuna y tampoco tenía familia ni una forma de ganarse la vida. Esta vez ella decidió casarse y se comprometió por decisión propia con Juan Cano de Saavedra. Él era hijo de Pedro Cano, un alcalde de la villa Cáceres. Irónicamente, su nuevo marido también había tenido enfrentamientos con Cortés, lo que no impidió que el matrimonio se celebrara, siendo él 8 años mayor que ella. Pero además,
tenía una posición económica muy acomodada y se vio bien beneficiado con la pureza de sangre de Isabel, quien a pesar de todo seguía siendo la descendiente del gran Moctezuma. El matrimonio terminó siendo el último de Isabel y por mucho el más afortunado, pues ambos se llevaron bien. Juan Cano le brindaba una estabilidad social y económica que ella nunca había tenido. Como fruto de la relación tuvieron 5 hijos. El matrimonio terminó peleando por el patrimonio que por derecho le correspondía a Isabel como la única heredera de Moctezuma. Ella tuvo derecho a reclamarlo, por lo que inició una pelea contra la mismísima corona española. La pelea fue naturalmente larga y nunca llegaba al final, al menos mientras Isabel vivió. Ella falleció en el año de 1550. Años después de su muerte, su herencia sería entregada a uno de sus hijos. Muerta Isabel, Juan Cano de Saavedra regresó definitivamente a España para terminar ahí sus días. Y pues bueno, chicos, eso es básicamente lo que conocemos de Isabel de Moctezuma, que pues fue hija de Moctezuma II, el emperador de los mexicas. Y pues ella la verdad es que tuvo una vida bastante trágica, de muchas altas y bajas. Fue una princesa, fue la heredera de la sangre de Moctezuma, que al final termina siendo pues su tesoro más grande, porque es lo que le da de alguna manera el pase a poder sobresalir. Pero también fue una mujer que sufrió mucho, desde muy pequeña se vio involucrada en las estrategias políticas, de las cuales pues yo creo que a la edad a la que inicia a los matrimonios pues ella ni siquiera entendía. Después, bueno, con el paso de los años, pues ella se ve envuelta en muchísimas cuestiones, pasa de un matrimonio a otro, incluso pues esta niña que tiene con Cortés, a la que ella rechaza totalmente, y en parte esa es una de las razones por las que se cree que la habría violado Cortés, porque ella realmente rechaza a esta niña totalmente. Y realmente la naturaleza de su relación pues no la conocemos, difícilmente la conoceremos, es un poco complicado porque no hay tantos registros en la época, pero pues podemos suponer que realmente ella no la pasó tan bien, a pesar de que era de la élite pues de su tiempo. Pues las indígenas eran maltratadas, eran abusadas, realmente no eran ni siquiera personas en el momento en que se da la conquista. Ella realmente creo que no le va tan mal, en parte por su apellido y por esto que tenía de ser también la viuda del emperador, a diferencia de muchos otros, pero al final pues también se vio involucrada en una vida bastante difícil y que a pesar de todo pues hasta el día de hoy ella todavía tiene descendencia. No se conoce exactamente los nombres, pero todavía tiene, tanto en México como en España, porque su viudo pues se lleva a uno de sus hijos a España y él crece allá, que es a quien se le entrega la herencia o digamos de alguna manera una compensación económica que le correspondería a Moctezuma y que pues ella gana una vez que se avienta el pleito con la corona española. Al final pues ella termina su vida totalmente viviendo como una mujer de la sociedad de clase media. De hecho ella lo que hacía es que evangelizaba a los indígenas, porque pues a ella la evangelizaron siendo muy chica y realmente estaba convencida de que ese era el camino correcto. Pero más allá de los errores que tal vez ella pudo haber cometido o que se le pueden señalar, pues realmente ella fue una mujer que vivió como pudo y que sobrevivió con sus medios y que logró al final concretarse para sí mismo un matrimonio cuando lo necesitaba, porque en ese momento las mujeres no podían trabajar. Pero pues bueno, chicos, yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.